Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y a la hora que miren este video. Hoy haremos unas carnitas desde cero, de principio a fin. Para esto vamos a necesitar solamente unas 70 libras de carne de puerco, lo que es costillas, lomo y pierna. También le vamos a poner buche y cuerito. Y ingredientes vamos a necesitar solamente una cerveza, una soda negra, media taza de azúcar, media taza de sal, 2 cabezas de ajo partidas y el jugo de 6 naranjas. De esas naranjas que están como verdes de la cáscara más o menos, que no son tan dulces. Aquí vamos a empezar a poner nuestra manteca. Para esta carne, para esas 75 libras más o menos, vamos a ocupar unos 20 litros de manteca. Y vamos a proceder a derretirla en un caso grande. Que no nos quede la carne ajustada, que esté el caso grande para que pueda almenear la carne. Y ahí vamos a poner nuestra manteca que se va derritiendo poco a poco. Aquí vamos a hacer nosotros este caso, miren, aquí a viento libre, para que salgan buenas nuestras carnitas. Como ven ahí que aquí ya está derritiendo nuestra manteca. Aquí vamos a empezar a desear nuestra carne. Miren, ya cuando nuestra manteca está bien caliente, vamos a empezar a echar la carne para que se vaya sellando, como lo miran en el video. Cuando nuestra manteca está bien caliente es cuando se va a empezar a echar la carne, pedazo por pedazo, y esto hace que se vaya sellando la carne, pero como les digo, a fuego alto, que la manteca esté hirviendo para que nuestra carne se selle bien y agarre ese color que busquemos, un color dorado más o menos. Ya después de que nosotros vayamos a sellar esa carne, pues ya le podemos bajar a la lumbre a como nosotros la queramos, que se vayan a cocer nuestras carnitas en el tiempo que les vayamos a dar, más o menos. Pero miren, es muy fácil hacer nuestras carnitas a mi estilo. Si les gusta esa receta, pues pónganla en práctica. Salen muy buenas, yo las he hecho varias veces así, y hasta ahorita me han salido muy buenas las carnitas. Bien cocidas, bien hechas las carnitas. Miren, aquí estamos echando todo lo que es la maciza, que es la que se echa todo primero, costillas, los pedazos de pierna, y los pedazos los cortamos anteriormente de un tamaño más o menos como lo que es la mano. Ni muy chicos ni muy grandes, para que se cosan bien y para que no se nos van a despedazar, que no estén muy chicos, así como lo miran. Y les garantizo que les van a salir bien esas carnitas. Como les digo, eso ya depende de cada quien el tiempo que les quiera dar. Yo les doy más o menos de unas 3 a 3 horas y media para que queden muy bien. Les puede dar más si les gustan más blanditas, pero con este tiempo yo les garantizo que casi se les deshacen las carnitas. Quedan muy buenas. Y con los ingredientes que les enseñé, les quedan de un buen sabor. O sea, no necesitan más ingredientes, ni pintura ni nada. Solo la carnita agarra su color. No hay nada de echarle pintura como les decían algunas personas. Miren, aquí ya vamos a empezar a menear para sellarla. Como miran, ya solas van agarrando color con la pura sellada, miren. Como digo, no necesitan echarle nada a las carnitas de algo para que pinte, nada. Solas pintan, solas agarran su color, pero como les digo, tienen que echarlas cuando la manteca está bien caliente, que está a fuego alto. Eso hace que las carnitas agarren un color que ustedes desean. No necesitan nada, miren. Aquí en este punto vamos a echar nuestras 2 cabezas de ajo, más o menos para que vayan agarrando sabor las carnitas. Como les digo, unas 2 cabezas de ajo partidas a la mitad. Eso es lo único que le va a dar sabor a las carnitas. Y pues también nuestra media taza de sal.
O le pueden poner más sal como ustedes gustan, si les gustan más saladas, pero yo le puse media taza. Y con eso también me quedan perfectamente para esta cantidad de carne. Como les digo, que son como de 70 a 75 libras ya con todo y el buche y el cuerito. Con eso queda bien. Aquí vamos a darle su meneada para que vayan agarrando el sabor, vayan agarrando la sal y el ajo. Una pequeña meneadita ahí para que agarren sabor. Cuando se están sellando aquí sí se les puede menear, o sí se les menea para que vayan dando vuelta y todas se vayan sellando al mismo tiempo. Ya cuando las vamos a dejar cocer, ya no necesitan ni menearlas, solas se hacen, si no se despedazan, porque se empiezan a ablandar. Entonces aquí es el punto de poderlas menear para que vayan dando vueltas y vayan sellando uniformemente todas. Buenos pedazos de carne. Aquí vamos a proceder a echar nuestro buche. Ya después de una media hora que la estuvimos meneando y sellando la demás carne, aquí es cuando se echa el buche, que también es casi que se queda al mismo tiempo de las carnitas cocinando, porque es duro también el buche para cocinar. Aquí es cuando lo vamos echando. Y ahorita que lo echemos, vamos a darle una meneada para que se mezcle entre las carnitas y quede muy bueno ese buche, que también agarre el mismo sabor. Miren, así como van hirviendo, todavía tiene el fuego alto. Todavía no le bajamos, para que vayan todavía sellándose algunos pedazos que les falta sellar y que les falta agarrar ese color, y que el buche también agarre un poquito de color con este fuego alto. Miren nomás, qué chulada, cómo agarraron con todas las carnitas. ¿Sí? Mira, aquí les daremos un tiempecito más que estén así hirviendo con este fuego, más o menos alrededor de, pues desde que las empecé a echar la carne en la manteca, que les da casi unos 40 minutos, 45 minutos con este fuego alto, para que, y aquí ya vamos en esos 40-45 minutos o una hora, les vamos a echar nuestros cueritos. Eso sí se echan más o menos después de una hora. Esos están más blanditos, pero también se les deja completamente ya después del mismo tiempo. Si los quieren sacar antes, los pueden sacar, que queden pues algo no tan aguados o no tan blanditos. A mí me gusta que queden así completamente con las carnitas, y les garantizo que quedan también bien buenos. Pero también se pueden sacar antes. Yo he sacado unos antes y también quedan muy ricos. Y vamos a menearlos ya junto con las carnitas, que no queden hasta abajo, simplemente una pequeña meneada, que los cueritos queden en medio entre las carnitas, pero no hay que aventarlos hasta abajo, porque el cuerito tiende a pegarse, porque es más blandito. Entonces hay que dejarlo así más o menos entre las carnes, entre los pedazos de carne grandes, así como mira, simplemente una pequeña meneada. Y así ya meneamos nuestra carne. Entonces ahora sí vamos a echar nuestros ingredientes. Vamos a echarle la cerveza primeramente. La cerveza es de la que ustedes gusten. Y aquí vamos a echar el jugo de las 6 naranjas. Como les digo, es de esas naranjas que no son tan dulces, están entre medias agrias y dulces. Esa es la naranja que le da buen sabor. Y nuestra azúcar la vamos a llevar a la estufa y a disolverla para que se caramelice en una ollita. Ya que esté caramelizada, vamos a echarle nuestra soda negra aquí, para que junto con el azúcar y la soda agarre ese caramelo que necesitamos y ese dulce. Les garantizo que no quedan dulces las carnitas, no se asusten. Este caramelo es muy poquito para la carne. Este es para que les dé ese color también, ese color caramelizado que agarran las carnitas y quedan muy ricas. Aquí vamos a echar nuestra soda negra, mira, y vamos a disolver nuestro azúcar con la soda negra, así más o menos con la cuchara. Tengan cuidado que no se pegue, y hay que disolverle. Y luego ya después lo vamos a llevar a nuestras carnitas
Y vamos a vaciárselo aquí regadito, mire, para que agarre ese sabor y ese color. Entonces, ya que echamos nuestro caramelo aquí con la soda, revuelto con la soda negra, le vamos a dar una última meneada aquí a esas carnitas, simplemente para que se disuelva eso que le agregamos. Y las vamos a dejar ahí ya así sin menearlas. Y ya en este momento es cuando le bajaremos la flama. Mira, como lo mira. Vamos a bajarles la flama, vamos a bajarles el fuego, nomás en cuanto gorgorien, en cuanto se mire que hierve un poquitito. Nada de fuerte, bien bajita la lumbre, bien bajita. Y las vamos a dejar alrededor de unas 3 horas más o menos. O un poquito más, un poquito menos, depende como les guste. Así van quedando, miren, así como ya van agarrando el color. Se les deja más o menos, ya con todo y lo que las sellamos y lo que le bajamos la flama. Y todo ese tiempo es alrededor de 3 horas y media más o menos. ¿Saben ustedes? Más o menos, miren. Aquí les voy a enseñar, no las voy a menear, pero les voy a enseñar cómo van quedando. Miren nomás, qué chulada. Ya se deshacen solas. Ya están listas, miren. Miren qué ricas quedan nuestras carnitas, miren nomás. Y el olor que tienen. Y ya probé un pedacito ahorita y, hombre, quedaron un sabor pero buenísimo. Aquí ya vamos a proceder a sacar un cuerito para probarlo. Miren nomás qué chulada. Hay que ponerle su limoncito y su salsita roja para probar esta botana y probar cómo quedó este cuerito. Miren nomás. Esto es lo primero que se prueba, porque es típico en México y aquí vamos a proceder a sacar nuestra carne, lo que es la maciza, lo que es los tazos de lomo que les puse, de espaldilla, de pierna. Vamos a sacarla yo acostumbro ponerlas en una hielera con una bolsa de plástico y conservan el calor por horas, estamos hablando de unas 8 horas o más. Se los garantizo este truco de ponerlas en una hielera con una bolsa. Les va muy bien el calor, para si van a tener que estar sirviendo de ahí les van de guardar el calor. Y como les digo, vamos a sacar toda la carne primero. También vamos a sacar luego de nuestros cueritos y nuestros buches. Y vamos a dejar en el caso más o menos poquito menos de la mitad de la carne que hice. Aquí vamos a sacar nuestro buche también, miren, y nuestros cueritos, y ponerlos también en otra hielerita pequeña, porque es menos, pero también con una bolsa, y también para que les guarde el calor. Este tipo de truco a mí me lo compartieron y es buenísimo de ponerla en una hielera. Y les garantizo que cuando ustedes la vuelven abren la hielera y usan la carne, es como si estuviera recién hecha. No hay que recalentar, no nada. Eso les guarda el calor. Les guarda el calor como si estuvieran recién hechas. Aquí como ven, voy sacando todos los cueritos y todos los buches ya, para dejar más o menos como la mitad de la carne, un poquito menos. Para esa carne que nos quede en el caso, también le vamos a sacar la manteca y vamos a dejar la pura carne en el caso. Y vamos a hacer un tipo de guisado que se le llama frito. Pero aquí por lo pronto vamos a probar un buche, a ver cómo quedó. También vamos a prepararlo, miren, ya partidito con nuestro limón y nuestra salsita roja para botanearlo. Y como les digo, queda buenísimo este buche. Miren, qué chulada. Bueno, agregamos nuestra salsita, nuestro limón, y ahora sí a botanear. Y ahora aquí tenemos ya nuestra carne seca. Ya vamos a echar este guisado que les digo. Miren, es un chile preparado ya previamente con guajillo, con chile de árbol, y simplemente lleva comino, laurel, pimienta y sal, y poquito consomé es lo que se le pone. Y a este guisado se le llama frito. Ahí me lo compartieron unas personas de Guerrero. Es un estilo como asado, que hacen
para bodas a veces, pero le llaman frito. Queda buenísimo, miren, te los comparto y ojalá y lo hagan y queda buenísimo. Es otra forma de hacerlas. Vamos a hacer las carnitas regular. Se saca la mitad, se deja la mitad y se hace el frito. Y este frito buenísimo también. Este se puede, como les digo, las carnitas se pueden comer ya sea en tacos, en burrito, en plato, con una sopa de arroz, con unos frijoles. Y no digamos este frito, miren cómo queda. Es una chulada, se lo recomiendo para que lo hagan. Aquí tiene ya la receta. Como les digo, la salsa roja no es difícil de hacer. Por ahí luego les comparto el video de cómo hacer la salsa. Aquí vamos a sacar ya nuestro frito del caso para llevarlo ya para que coma la gente. Miren cómo queda. No, me queda buenísimo. Ojalá y se animen a hacer esas carnitas a mi estilo. Este es un estilo, pues cada quien le pone su sazón y sus ingredientes. Yo he agarrado poquito de una y otra persona que me han compartido sus recetas de carnitas, pero a mí esta, como más o menos la hago yo, me gusta bastante y espero que la hagan. Aquí vamos a preparar unos tacos ya, unos ricos tacos de carnitas. Vamos a ponerle cuerito, buche, maciza. Vamos a ponerle también frito, un taco de frito. Y ahí como van mirando, buche, maciza y hacer los 4 tacos. Para usarlas, hice unas salsas ahí, unas 4 salsas para acompañar nuestras carnitas y van a mirar qué ricos tacos. La receta de las salsas por ahí se la subí ya en un video para que las hagan. Quedan muy buenas también. Como ven, aquí vamos a ponerle nuestra salsa a nuestros tacos. Vamos a ponerle salsa roja. Aquí mi salsa botanera, miren, salsa roja botanera. Luego le vamos a poner a nuestro otro taco una salsita de estilo guacamole, pero lleva chile habanero y chile jalapeño. Aquí vamos a hacernos uno con un pico de gallo, miren. Todo bien, una gran variedad de tacos, 4 tacos y una con esa salsita de tomatillo también, que queden bien combinados estos tacos. Y así quedaría bien este plato. Aquí se ha presentado ya el plato de tacos, perdón. Bueno, se les antoja, espero los hagan, miren, hagan las carnitas para que miren qué bien queda. También vamos a prepararnos un burrito. Aquí con arroz que preparamos previamente y frijol frito. Y aquí tenemos esta tortilla, no está tan grande la tortilla, pero vamos a tratar de hacer un burrito más o menos ahí para disfrutarlo también. Y para que miren que también se puede hacer en tacos y en burritos las carnitas. Ahí le ponemos de todo un poco, combinada la carnita de frito, de maciza, de buche, de cueritos y queda bastante bueno. Bien. Hagan las carnitas, se las recomiendo. Ahí está ya la receta para que vean que no se puede. Es muy fácil esta receta. Bien, ahora sí le ponemos pico de gallo. Le vamos a poner también una salsita aquí de tomatillo para que agarre buen sabor. Bueno, es lo que lleva el burrito. También se puede comer el burrito, como les digo, carnita. Ahora sí enrollar, tratar de enrollarlo. Ya más o menos como puedan, como digo, no está tan grande la tortilla, pero le va a quedar nuestro burrito, ¿no? Y mira, y gracias por mirar el video. Suscríbanse, denle like, compartan. Y muchas gracias por hacer que este canal crezca. Les agradezco mucho. Queda nuestro burrito, miren. No
se olviden de compartir el video a otra gente, la página, para que este canal crezca, y compartan, por favor. Aquí está también un plato, miren, el plato también se puede servir. Miren qué rico plato. Cuídense, adiós, saludos.